La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Bendiciones a toda la comunidad de Televisión La Luz. Estamos en este espacio de Activa tu Fe. Yo soy tu amiga Janet Marcelo. Quiero darte la bienvenida a este podcast y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es el doctor en teología Juan Carlos Melo, quienes junto a su esposa Sara actualmente en este año 2024 están plantando, pastoreando y mentoreando iglesias en Finlandia y también en Ecuador desde el año de 1992. Él es director para América Latina de la Red Mundial de Multiplicación en 18 países y también director de plantación de iglesias global hispano de las Asambleas de Dios en 24 países. Además, es director del eje de plantación de iglesias del movimiento Lausanne para Latinoamérica. Actualmente vienen haciendo un trabajo impresionante con su esposa Sara, misioneros para América Latina desde Finlandia, con 25 años de trayectoria, donde el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Si eres pastor, si eres líder, si eres ministro, quieres expandir la visión, el crecimiento, la multiplicación de la iglesia, quédate aquí en este espacio porque hoy hay mucho para poder aprender, conocer y también descubrir esos retos que no te permiten avanzar. Bueno, Pastor Juan Carlos, bienvenido a este espacio, a este tiempo donde hoy vamos a hablar acerca de lo que es expansión de la iglesia. Gracias, Janet, un placer para mí. Bueno, preparados ya para poder compartir, pero quisiera que antes de poder hablar de este punto, quisiéramos saber y entender cómo fue el llamado de Dios y qué proceso tuvo que pasar. Bueno, yo entendí mi llamado a los 12 años, en realidad. Dios llegó a mi vida, transformó mi vida y me hizo entender que quería que le sirva. Pero en el proceso del crecimiento, para mí se volvió muy importante mis propios gustos y anhelos, como es lógico. Y aunque yo tenía mucho compromiso con la iglesia, con el Señor, amaba la iglesia, al Señor, y servía mucho, ¿verdad? Lo hacía en alguna forma bajo mis propias condiciones, mis parámetros, decía, ¿no? Tenía miedo de dedicarme a tiempo completo porque había visto las carencias en la vida económica de los pastores, etcétera. Y tenía recelo de esa situación. Y pensé que era mejor si es que yo mismo me sostenía y tenía mis propios ingresos. Lo que a usted le pasa, yo creo que a toda persona que en este tiempo está batallando con un llamado, nos pasa eso, pero es que si yo dedico mi tiempo a la obra de Dios, Sí. ¿quién va a sostener mi familia? Porque hablamos que el recurso financiero es demasiado importante, diría yo, tanto para la alimentación, la comida y todo lo que nosotros podamos necesitar. Y quizás para muchos hay esa batalla, pero es que si yo me dedico a la obra, ¿quién me sostiene o cómo sostengo mi hogar? Y eso es algo que a muchos les viene pasando, sí. Y usted no fue la excepción. No, para nada, no fue la excepción. Y estuve siempre buscando mi autosostenimiento a través de, digamos, hacer negocios. Quería ser un empresario. Okay. Y, ¿qué tipo de empresario quería ser? Bueno, básicamente lo que a mí me interesaba era tener dinero. No importaba mucho de la línea. ¿Qué había que vender o qué negocio había que hacer? La línea en que más trabajé fue en la línea de construcción, okay. ¿Cierto? Porque tengo, mi familia tiene que ver mucho con eso. Ferreterías, inmobiliarias, construcciones. Okay. Entonces, usted quería tener un futuro asegurado y sí, que no haya esa y carencia del la dinero. Línea de la familia, ¿no? Okay. Un poco por ahí también había algo. Okay. Entonces, pero claro, cuando el Señor te llama, te quema dentro algo, algo no está como totalmente bien,
mientras te resistes, ¿no? Okay. Y eso me pasaba todo el tiempo. Había una batalla interna una batalla, dentro de era usted. una lucha. Perfecto. Hasta mis 33 años ya me había casado, me casé a los 25. Y bueno, entonces nació mi segunda hija con una deficiencia de calcio, con raquitismo, y en ese entonces no se sabía qué era. Y estábamos en una situación económica complicada, no había cómo atenderla suficientemente bien, estábamos en Ecuador en ese tiempo. Y yo no quería, digamos, que mi hija sufra, obviamente, era muy complicado. Mi hija ya tenía 2 años, pero no crecía, tenía un tamaño de 8 meses. Y eso te quiebra, ¿no? Te rompe el corazón. Encontrarte en esa condición, para ti, digamos que fue parte del propósito o del proceso que Dios permitió, porque estamos hablando que había un llamado, había un fuego que quemaba por dentro. Sí, sí. El Señor nos seduce. Y la manera en que el Señor nos seduce a veces es un poco diferente. Y el Señor permitió esta situación que quebrantó mi corazón, porque no hay cosa más dura para un padre que ver sus hijos enfermos. Y dijiste hace unos minutos que ver la condición de tu hija en ese estado, cómo ella había nacido. Me rompió en pedazos. Y recuerdo que llegué bajo un árbol ahí cerca de mi casa y le dije al Señor, no avanzo más. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque todo este desierto, ¿verdad? Dime qué quieres que haga, yo lo voy a hacer, pero sana a mi hija. Y el Señor nos empezó a dar una guianza en una dirección que no quería. O algo que uno no espera. No esperabas la guía o la directriz que Dios te iba a dar en esas circunstancias. Sí, exacto. O sea, lo que quería Dios que yo haga, yo no quería hacerlo. Y básicamente en lo práctico era volver a Finlandia. Yo no quería volver a Finlandia porque yo no quería ser un inmigrante, ¿cierto? Más. Sí, porque es muy complicado ser un inmigrante, ser una minoría en un país nórdico sobre todo es duro. Pero esa era la dirección que Dios me dio. Exactamente, ¿qué es lo que Dios te dijo? Bueno, tienes que volver a Finlandia. Había que volver a Finlandia. Sí, porque yo salí de Finlandia, digamos... persiguiendo un sueño. No, salí de Finlandia diciendo que yo no quiero volver a este país. Interesante. Sí, porque yo sufrí ahí, sufrí el ser una minoría, ¿viste? Y entonces me sentía mal. Y cuando salí de Finlandia dije, yo no vuelvo aquí ni de turista, ¿no? Pero tuve que volver, ¿viste? Y eso fue totalmente contra la querer. Voluntad. Sí. Pero me di cuenta que era el camino si yo pensaba menos en mí y más en mi hija, más en mi hijo, más en mi esposa. Claro. Cuando Dios te da esa dirección, tienes que volver al lugar donde prometiste nunca regresar. Ahí vemos algo, ¿no? El orgullo. Sí, claro. En yo el caso de estaba muy sufrido de mi orgullo. Claro, había una lucha. Eso ya era una lucha, pero fuerte, gigante. Con tu ser, claro, con tu propia naturaleza. ¿Cómo pudo más el amor de Dios para tomar esa decisión de cumplir esa misión que Dios te estaba designando? Sí, y al final así terminó siendo. O sea, mira, los últimos 25 años han sido los mejores de mi vida. Que fue ya cuando después decidiste cumplir el llamado de Dios. Dejé de luchar, dejé de batallar con el llamado y comencé a dejar que el Señor me guíe. Claro, muchos pasos fueron contra lo que yo quería, por ejemplo, ir a Finlandia. Hablamos de que tu hija estaba en un estado nace con un problema llamado raquitismo, te encuentras debajo de un árbol orando al Señor, clamándole que Dios ayude a tu hija, Dios te pide hacer algo.
Cuando tú decides cumplir el llamado de Dios o hacer caso a esa voz que Dios te daba en ese instante, ¿qué sucede paralelo con tu hija? Se sana. Fue increíble. Nosotros llegamos a Finlandia y al día siguiente de que llegamos a Finlandia, yo estaba muy roto, me deprimí muchísimo, estaba muy mal porque sentí que eso era... Que el mundo se te me acababa. cayó el mundo, ¿no? Okay. Pero al día siguiente que llegamos a Finlandia, estábamos en un supermercado y mi esposa se encuentra con una hermana de la iglesia que era enfermera. Okay. Y mi esposa le cuenta el caso de nuestra hija y ella le dice, una enfermera de un centro de salud normal ahí, ¿no? Le dice, pero eso no es problema, eso se llama raquitismo. Allá se llama la enfermedad del arroz, no sé por qué. Y dice, tienes que darle vitamina, me parece que era vitamina E, algo así, y calcio. Y ven mañana al centro de salud, yo te doy eso y te explico cómo. Así empezamos a hacer. 15 días más tarde mi hija estaba caminando por primera vez en su vida, 2 años y medio. El propósito que Dios tenía de pedirte que regreses a Finlandia no solamente era para que cumplas el llamado que Dios tenía en tu vida, sino que ahí estaba la solución. Ahí estaba la solución al problema. Para el problema de tu hija. Sí, para mi problema y para el problema de nuestros hijos, sí. De bendición para la familia. Y ver esa solución, claro. Para ti, ¿cómo fue ese resultado, esa oración que le hiciste a Dios con mucha fe? Le agradecí al Señor. Ver la mano de Dios, ¿qué es lo que empezó a suceder contigo y eso cómo te compenetró más en la obra de Dios? Comencé a confiar. Y en la medida en que iba confiando, iba siendo más obediente, más dócil a la dirección del Señor. Empezamos a crecer, a prosperar, ¿verdad? Compramos un departamento en un lugar muy bonito. Compré mi carro 0 kilómetros por primera vez en mi vida. Estábamos económicamente muy bien. Empezamos a sembrar una iglesia ahí en Helsinki. O colaboramos con un grupo que estaba ahí pequeñito, que iniciaba. Al final era todo una cosa muy linda, ¿verdad? Cuando entonces la iglesia finlandesa nos invitó para ser misioneros y había que renunciar como al 70% de nuestros ingresos. Renunciar al departamento, renunciar al carro 0 kilómetros, todo, no había que dejarlo. La seguridad de Finlandia, porque sabes, Finlandia es un lindo país, para venir a América Latina, donde había una crisis en ese entonces política muy grande. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero nosotros teníamos niños pequeños. Donde aparentemente ya había sido afirmado, habías tenido la solución al problema de tu hija. El problema a la solución, el problema a lo que en algún momento estabas pensando, que era la lucha con tus anhelos, el temor que si no había o no, las carencias, y todo lo que en algún momento quisiste, Dios te estaba dando, y nuevamente surge otro proceso donde Dios te manda nuevamente a dejar todo eso para seguir, digamos, escalando, creciendo. Sí, la diferencia es que yo ya había visto que la guianza del Señor, aunque te guía en cierta dirección que parece casi una locura, ¿cierto? Al final es para bien. Entonces dejamos Finlandia, vendimos todo y nos venimos para en este caso, a Ecuador, ¿no? Un país que recién se había dolarizado, había una crisis política muy fuerte, no entendíamos cómo estaba mucho el país, pero al final llegamos para allí. Y nos establecimos, comenzamos a plantar iglesias en Ecuador, después fue creciendo y te digo, lo volvería a hacer 1000 veces. Y es ahí en Ecuador donde te estableces para formar parte y hacer un trabajo en la red mundial de plantadoras de iglesia. Sí, la red de multiplicación surge con el tiempo, ¿verdad?, en mi vida, y fue y sigue siendo una oportunidad muy buena para cumplir la gran comisión.
en América Latina y ha sido una gran bendición, sí. Bueno, el día de hoy estamos con el doctor en teología Juan Carlos Melo. Actualmente él hace un gran trabajo en el Ecuador con la red de multiplicación de plantadoras de iglesia, con un trabajo impresionante de expansión, de crecimiento. Vamos a una pausa y volvemos para que nos comparta más acerca de este trabajo impresionante que él viene haciendo en el Perú y en el mundo. Ya ha viajado por diferentes países y lo que está logrando, capacitando, formando, entrenando, de verdad que es de gran bendición. Si has visto obstáculos en el ministerio y quieres crecer, quieres avanzar y aún quieres descubrir qué situaciones quizás estás cometiendo y que no te dejan avanzar, quédate con nosotros en este espacio, en este podcast de Activa tu Fe. La señal que te bendice. Desde Lima, Perú, sembrando la buena semilla. Televisión La Luz, la señal que te bendice. Es la luz. Conéctate con Televisión La Luz en Facebook. Para nosotros tu opinión cuenta. Dale me gusta. Síguenos y comparte para estar al tanto de todo nuestro contenido. Disfruta de experiencias únicas con el contenido especialmente seleccionado para ti. Tu interacción es el motor que impulsa nuestra pasión. Televisión La Luz. Síguenos. Dale me gusta, comenta y comparte. Porque creemos que compartir es bendecir. Televisión La Luz en TikTok. Síguenos y disfruta de un contenido exclusivo hecho especialmente para ti. Dale vida a tu experiencia, interactúa, dale like, comenta, comparte. En este espacio cada momento es una aventura y cada contenido es una explosión de emoción. Televisión La Luz en TikTok. Sigue, comenta y comparte, porque compartir es bendecir. Activa tu fe. Regresamos con este espacio de Activa tu Fe. Soy tu amiga Janet Marcelo y el día de hoy estamos con el doctor Juan Carlos, con quien estamos hablando algo muy importante: cómo expandir el crecimiento de una iglesia. ¿Quieres crecer con el liderazgo? ¿Sientes que los retos, los problemas, o quizás has pensado en abandonar o postergar ese llamado que tienes en tu vida porque has visto problemas? Hoy con nosotros el doctor Juan Carlos nos estará hablando de cómo expandir la visión de la iglesia. Pastor, quisiera en este tiempo, para todos nuestros oyentes, que nos comparta qué es la red de multiplicación de plantadores que actualmente ustedes vienen trabajando y ayudando a todas las iglesias a nivel de Perú, Ecuador y otros países más. Sí, con gusto. La red de multiplicación es una organización que está en 4 continentes. Tenemos 7 centros de desarrollo. Uno de esos se encuentra en Ecuador y es el Centro de Desarrollo para América Latina, del cual ahora yo soy director. Básicamente nos dedicamos al equipamiento de líderes con herramientas, ¿verdad?, y procesos para el igle crecimiento y la igle plantación. Aunque somos una organización de capacitación, lo que medimos es, en este caso, iglesias plantadas, ¿verdad? Y nuestro enfoque son los plantadores de iglesias. Sí. Genial. Ustedes, ya que han visitado varios lugares, han visitado varias iglesias, ¿cuál ha sido el mayor problema o el mayor obstáculo que han visto a nivel de las iglesias? En cuanto a plantación de iglesias, el obstáculo mayor es el creer, por ejemplo, que a nivel de los líderes se piensa que la plantación de iglesias está obligadamente vinculada con
la construcción o el arriendo de templos, ¿no? Y eso, lógicamente, desde el punto de vista económico es muy fuerte para las iglesias, así que deciden no pensar en la plantación de iglesias porque no hay economía suficiente. Pero la plantación de iglesias no tiene que ver necesariamente con construcción de templos, porque el negocio del Padre no es los bienes raíces, el negocio del Padre son las personas. Entonces tú sabes que los 400 primeros años, 300 y pico de años, la iglesia no tuvo templos. Y eso no le hacía menos iglesia que lo que nosotros tenemos ahora. La pandemia, ¿verdad?, nos enseñó que la iglesia sigue a pesar de que los templos se tengan que cerrar. Entonces, ese es un obstáculo, ¿no? El templocentrismo. El otro tiene que ver con creer que los únicos que pueden plantar iglesias son misioneros, pastores o seminaristas. Y no es así. Ya a este punto ya estamos hablando acerca de lo que vendría a ser los obstáculos mentales que tienen los líderes y que no permiten que la iglesia trascienda, que la iglesia se expanda. Sí, exactamente. Es que realmente los obstáculos están en el liderazgo. El liderazgo es la clave o el clavo. Y si el liderazgo en su cosmovisión cree que no se puede, no se puede. Pero si el liderazgo en su cosmovisión cree que es posible, sucede. Claro, y esto vendría a ser aplicado en la Biblia. Vemos la historia cuando se levantó Goliat para poder intimidar a un pueblo. Vemos a un rey que estaba asustado, más o menos. Entonces ahí lo que podemos ver que si un líder tiene objeciones, no va a dejar que la iglesia, ese grupo de personas, pueda avanzar e ir más allá. Sí, los 12 espías. Solo el 20% creía, el resto no. Y vieron lo mismo. La diferencia es que los unos solo vieron las circunstancias. Los otros vieron las mismas circunstancias, que eran difíciles, pero escucharon la voluntad de Dios. Entonces, si tú quitas el elemento fe de un panorama, se ve un panorama muy complicado, pero si le ves a través del elemento fe, ves un acto maravilloso. Abraham subiendo al monte a sacrificar a su hijo. Si tú le quitas el elemento fe a ese cuadro, pues ves un hombre anciano que está medio loco, ¿no? Pero si tú le pones el elemento fe, entonces te das cuenta que es un acto de adoración. Y eso es lo que en estos tiempos podemos entender que no deja crecer a la iglesia, porque tal vez muchos nos hemos centrado en el problema, en la necesidad, en la escasez, y hemos sacado ese elemento fe para centrarme en el dolor, en la crisis, el problema, la enfermedad. Solo las circunstancias. Entonces las circunstancias determinan muchas veces mi actuar, y el 70% de las decisiones, dicen las estadísticas, están en el ser humano en general, están guiadas por temores. Pero nosotros como iglesia no debemos solamente ver las circunstancias, hay que ver las circunstancias, pero no solo las circunstancias, sino que tenemos que ir con el elemento fe. Dios puede. Pastor, ¿hay otro obstáculo que se ha presentado, un tercer obstáculo que lo puede mencionar, que no deja que las iglesias crezcan? Sí. Creo que en alguna manera es la falta de, digamos, empoderamiento que los líderes, los pastores, no están teniendo con las nuevas generaciones. Okay. O también viene este punto de que deben ser expertos. Sí, para poder lo que te decía de antes, ¿no? Que sean expertos en teología para poder recién entonces. Pero el tema es que, ¿qué es más, no es cierto? ¿El equipamiento teológico o el llamado de Dios? Entonces, obviamente es el llamado primero y después el equipamiento, en ese orden.
¿sí? Porque yo puedo tener equipamiento y no tener el llamado. ¿Sí? O esperar cumplir el llamado después del equipamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el llamado y el equipamiento, pastor? Bueno, lo uno es la voluntad de Dios y lo otro es una opción necesaria, ¿no? Que no quedaría de lado. O sea, no queda de lado, formación, obviamente. El entrenamiento, Sí, ¿usted sí, considera que sí es necesario para un líder? Es necesario, claro que sí. Pero yo creo que hay muchos que están siendo llamados en este tiempo, porque la necesidad es enorme. Y no están siendo empoderados porque les falta un título teológico. Ahora, te hago caer en cuenta en algo. Claro. La mayor parte de las mallas curriculares de nuestros seminarios, y yo respeto mucho los seminarios, amo a mis hermanos en el seminario, están empoderando o están capacitando obreros para iglesias que ya existen. Así que te capacitan para que salgas a ser pastor de una iglesia que ya existe, es el modelo. Entonces, como sales de ahí, y salen muchos, cierto, graduados, se ponen a la cola a esperar que pase algo con el pastor, ¿cierto? Que se jubile, que no sé, cualquier cosa. Okay. Y entonces dar un paso en la fila, pero la fila es larga, porque el 80% de los seminaristas están fuera del servicio ministerial práctico. Entonces hay algo en el modelo que no está bien. Exactamente, hay algo en el modelo que no está bien. Ellos reciben conocimiento, pero no reciben el empoderamiento en la obra. Qué bueno sería que las mallas curriculares fueran más misionales, es decir, que te enseñaran, por ejemplo, a plantar iglesias, ¿sí? Y que salieras del seminario con una iglesia plantada por ti mismo. Entonces ya no sales al desempleo. Sería algo teórico-práctico. Sería algo teórico-práctico y misional, es decir, estoy ganando una comunidad para Cristo. Esos son obstáculos, son cosas prácticas que en el modelo que hemos establecido, porque todas las denominaciones en América Latina prácticamente tienen el mismo modelo, tenemos ese problema, y ese ha sido un obstáculo también, porque gran parte de los líderes actuales, los pastores actuales o los líderes dominacionales actuales nunca plantaron una iglesia, porque en su seminario, en su alma mater teológico, ¿verdad? No les pusieron en un proceso de plantación. Entonces, para ellos la plantación de iglesias no existe, es un punto ciego. Y ahora están dirigiendo una denominación. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que convencerle de que la plantación de iglesias es una estrategia importantísima. Fíjate vos, nosotros somos 700 millones de habitantes en América Latina. Para ganar el 1% necesitamos ganar 7 millones de nuevos discípulos. Si lo hacemos en comunidades de 100 discípulos cada uno, estamos 70.000 iglesias. Si lo hacemos durante 10 años, necesitamos plantar 7.000 iglesias de 100 discípulos cada uno, consistentemente durante 10 años, para ganar recién en 10 años el 1% actual, que en ese tiempo ya no lo será. Pastor, ¿cómo realizamos esa gran misión? Ayúdenos. Bueno, tenemos que vencer nuestros obstáculos. Si algo está obstaculizando la misión, tengo que retirarlo. Tengo que cambiar, tengo que salirme del cajón, ¿no? Porque a veces estamos encajonados. De lo que usted nos habla, reflejado en la misión que hizo Jesús y el trabajo de sus 12, ¿qué cosas importantes podemos rescatar de ese trabajo y lo que hoy está haciendo la red de multiplicación? El triángulo misiológico. Mira, Dios, iglesia y comunidad, ¿cierto? Dios ama a la comunidad y permite Dios a la iglesia que exista para esa comunidad. Entonces, la comunidad, y la iglesia tiene una misión en la comunidad. Alcanzar la comunidad. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos eliminado la comunidad del triángulo y nos hemos quedado solamente Dios y la iglesia. Y pensamos que la misión de la iglesia es cantar los domingos. Perdona que sea así un poco directo en esto. Y eso es lo que la gran mayoría hacemos. Sí. Solamente asistimos a la iglesia. Exacto. Los días domingos a 2 horas de culto. Por eso es que se nos está yendo el tren misional. Entonces, en cuanto al crecimiento de la población, eso es lo que está sucediendo.
estamos dedicados a la liturgia. Y por la liturgia estamos incluso perdiendo la comunidad, porque levantamos tanto el volumen, etcétera, etcétera, porque le damos más prioridad a nuestra relación litúrgica con Dios que a nuestra relación misional en la comunidad, que es la razón por la que existe la iglesia. Dios permite que exista la iglesia para cumplir la misión en la comunidad, la misión de Dios en la comunidad. Hoy nuestro invitado es el doctor Juan Carlos Melo, director de la Red de Crecimiento de Multiplicación, con quien estamos hablando acerca de este tema sumamente importante: expansión, crecimiento, avance, desarrollo de esta comunidad llamada iglesia. Quiero invitarte, si nos estás viendo por primera vez, comparte esta transmisión. Si nos estás viendo a través de la televisión, nos estás escuchando en la radio, llama a un amigo. Si nos estás viendo en las redes sociales por alguna de nuestras plataformas, no te olvides darle seguir para que estés al tanto de nuestra programación, y también puedes a través de nuestros invitados aprender y en este día especial, crecimiento. Pastor, hablábamos acerca de esos obstáculos mentales que no permiten que la iglesia crezca, avance, se multiplique. ¿Y cuál sería la estrategia de expansión que en este tiempo usted nos puede compartir y que la red de multiplicación está aplicando y está trayendo grandes resultados? La plantación de iglesias. La iglesia se expande mientras más iglesias planta, y queremos que las iglesias obviamente sean iglesias saludables. No queremos multiplicar problemas, queremos multiplicar iglesias saludables. Nosotros tenemos en nuestra base de datos casi 40,000 plantadores de iglesias en 18 países de América Latina, que es mi región, plantando iglesias con una efectividad del 70%, ¿no? Eso es lo que hemos logrado hasta ahora poder hacer. ¿Considera usted que la concientización, la sensibilidad se ha perdido en las iglesias y que esto no permite la expansión de la iglesia? Sí, sí. Parte de la estrategia tiene que ver con hacer una sensibilización a la pastoral, al liderazgo de las denominaciones. ¿Por qué hay que hacer esa sensibilización? Es una pregunta de cajón, ¿verdad? Mi percepción es que hemos perdido la compasión. Esa compasión que Cristo tenía y que debemos tener nosotros con la oveja perdida. El 1% afuera, el 99% adentro. Nosotros tenemos el 1 adentro, el 99% afuera, y seguimos sin enfocarnos. Claro, y la iglesia se centró más que nada en el nosotros, en el grupo de nosotros, y nos hemos olvidado de los de afuera. Hay tres tipos de iglesias: las iglesias hechas para cristianos, las iglesias con diseño para traer no creyentes, y las iglesias con diseño para salir hacia los no creyentes. Y en esos tres diseños, ¿usted qué sugiere? ¿Que el trabajo debe ser complementario? El trabajo debe ser hacia afuera. Mientras exista una oveja perdida, necesitamos tener la compasión de Cristo para ir por la oveja perdida, siempre. Y cuando hablamos de compasión, ¿de qué hablamos, pastor? Bueno, de entender que hay una multitud, millones de seres humanos que no conocen a Jesús, que si mueren ahora o si viene el Señor en este momento, una multitud enorme, millones de millones, no irán a estar con el Señor. ¿Cree usted que la compasión va de la mano con el amor de Cristo? Totalmente. Es eso justo lo que se nos ha complicado. Y fíjate, es una cosa interesante. El gran mandamiento dice: amarás a Dios y amarás al prójimo, ¿no es cierto? Vertical y horizontal. No puedes, teológicamente, misionalmente y de forma práctica, no puedes separar el amor a Dios del amor al prójimo. No puedes. Santiago lo dice, ¿no? Sin embargo, nosotros lo hemos hecho. Nosotros decimos amar mucho al Señor, pero no amamos al prójimo que está perdido. ¿Cómo podemos demostrar ese amor, pastor? Hablamos de una iglesia, ¿cómo puede demostrar ese amor hacia los perdidos?
la iglesia evangélica en América Latina no tiene un rostro de compasión. Se le conoce a la iglesia evangélica por su liturgia. Si le preguntásemos al barrio, a la comunidad, ¿cierto?, donde está la iglesia, ¿qué piensa de la iglesia de su barrio, la iglesia evangélica de su barrio? Creo, la percepción, ¿cierto?, es que no dirían muchas cosas buenas. A veces, a lo mejor dirían algunas cosas un poco negativas. Y si la iglesia desapareciera del barrio, ¿verdad? ¿Qué pensaría el barrio? ¿Se pondría triste el barrio? ¿Extrañaría la iglesia? ¿O se alegraría a veces? ¿No? Eso es un tema de conversación, pero fíjate, hemos perdido tanto el enfoque hacia nuestro barrio, hacia nuestra comunidad externa, que un porcentaje enorme de nuestros pastores en América Latina jamás se han tomado un cafecito con el presidente del barrio. Eso ya te dice mucho. Importante. Hoy queremos tener una iglesia hermosa, que crezca, que los miembros asistan y que no sea una lucha para atraer a la gente de afuera, sino muy por el contrario, que la iglesia quiera ser parte de, porque esto es lo que vemos a través de las escrituras. Creo una iglesia donde todos querían ser partícipes, pastor, porque si hay algo que podía aflorar en la iglesia, creo que es este ingrediente fundamental llamado amor. Así dice la palabra en Hechos 2. Y la iglesia tenía favor con el pueblo, ¿ves? Iglesia y comunidad, tenía favor con el pueblo, y el Señor, Dios, ¿verdad?, añadía cada día a los que tenían que ser salvos a la comunión con la iglesia. Entonces, Dios, iglesia y comunidad, Hechos 2, está clarito. Ay. Es importante este aprendizaje que hoy estamos compartiendo. Estamos en este podcast con el doctor y pastor Juan Carlos Melo, misionero, quien está haciendo una gran obra, director de esta red de multiplicación. Pastor, ¿cuál es la otra estrategia que podríamos aplicar para lo que es la expansión, el crecimiento de una iglesia? Otra estrategia, después de sensibilizar y concienciar la pastoral, el liderazgo, tiene que ver con empoderar plantadores de iglesias. Hay que capacitarlos, hay que empoderarlos, hay que llevar adelante un proceso. Es decir, tenemos que dejar de hacer solo eventos, porque hacemos muchos eventos en América Latina, en la iglesia, ¿no? Y de todo tipo. Y vamos de un evento a otro evento y nunca terminamos. Claro, tenemos congresos de mujeres, tenemos eventos de niños, tenemos la fiesta, las reuniones, conferencias para hombres, para jóvenes. Okay. Pero necesitamos un poco pasar de los eventos a los procesos. Y los procesos lo que hacen es llevarte de un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para que tú llegues del punto A al punto B y sea medible, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ganar el 1% de América Latina, que ya te dije el problema que es ganar un 1%, ¿cierto? Necesitamos un proceso, no necesitamos eventos. Los eventos tienen que impulsar procesos, tienen que estar conectados a procesos. ¿Cómo conecto el evento al proceso, pastor? Los eventos lo que hacen es dar un impulso, ¿verdad? Una motivación, hacemos una convención, un congreso. Ahí podríamos tocar el tema de la sensibilización. A través de un evento sensibilizo a la iglesia, pero tiene que estar centrado. Sensibilizo con eventos objetivo, para que se conecten a un proceso de plantación, los plantadores de iglesias, los mentores, las iglesias madres, etcétera, y voy midiendo este tema, ¿no? ¿Cómo hago que la gente ame la obra y quieran ser esos plantadores de iglesias? Oración. Mira, la palabra dice que Jesús miró las ciudades y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Y dijo, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pidan al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Quién envía obreros? El Señor de la mies. ¿Quién es? El Padre. ¿Cómo es que nosotros cooperamos con eso? Con oración.
Entonces, orar por obreros es nuestra parte. Fíjate que no dice oren por la mies, dice oren por obreros para la mies. Ahí está la clave. Entonces, necesitamos crear un movimiento de oración primero, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Y invitamos a nuestros amigos que nos ven a poner una alarma en sus teléfonos a las 20:25 y unirse en su uso horario a una gran red de oración que estamos impulsando para orar a las 20:25 de la noche, a las 8:25 de la noche, ¿cierto? Por obreros. Una oración cortita, pero todos los días. Y ahora tenemos cientos de personas, me atrevo a decir, tal vez miles, orando por obreros. Y fíjate lo que ha pasado. Esto lo empezamos el año pasado. Antes de empezar a orar el año pasado, de esta forma, teníamos un promedio de 2.800 plantadores por año. Empezamos a orar y pasamos a 5.340 el año pasado. Más del doble, mismo presupuesto, misma estrategia, mismo todo, misma gente. ¿Qué cambió? La oración. Interesante, es una estrategia fácil, sí, práctica y sencilla. Sí, solo es orar. Que la podemos aplicar. Exacto. Increíble, pastor. ¿Cuál en este tiempo usted podría definir que es el perfil correcto de una iglesia? Una iglesia saludable es una iglesia que cumple el gran mandamiento, ¿cierto? Amar a Dios, amar al prójimo. Y a la vez cumple la gran comisión, es decir, es una iglesia misional. No es una iglesia para quedar nosotros ahí calientitos, bien cómodos, no. Es una iglesia que está hecha para salir. Mira lo que le pasó a la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, una linda iglesia, ¿no? Maravillosa iglesia, pero una iglesia que no salía, es decir, no hacía misión hacia afuera. Estaban muy bien entre ellos, la comunión, compartían el pan, etcétera, enseñaban la doctrina de los apóstoles, era una maravilla, ¿cierto? El Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos, pero tuvieron que recibir una persecución para regarlos por todo lado, claro. Y entonces empezaron a surgir iglesias por todo lado, en una de esas Antioquía, que se convirtió en la primera iglesia, al menos registra la historia así, que intencionalmente enviaron 2 misioneros. ¿Y para qué fueron esos misioneros? A plantar otras iglesias. Porque Pablo y Bernabé eran plantadores de iglesias y enseñaron a otros a plantar iglesias. Esa es la misión, hacer discípulos a través de plantar iglesias, ¿no? Es un gran mensaje que hoy estás recibiendo. Si eres líder, pastor de una obra, de un ministerio, bueno, ahí está. Y si recién te conectas a esta transmisión, yo quiero invitarte que veas este programa desde el principio, porque de verdad lo que hoy hemos aprendido y compartido con el pastor y doctor Juan Carlos Melo es algo que va a trascender tu vida y es un tiempo maravilloso donde tú también puedes crecer. Pastor, este es un mensaje, este es un programa de fe. Quisiera invitarle que puede en este tiempo compartir un mensaje de fe para aquellos líderes que se han visto impotentes, tal vez por la necesidad económica, como a usted le pasó en un principio. Hay alguien que está batallando con ese llamado, o hay alguien que se siente frustrado porque quizás él dio el todo, pero no, lo que estaba haciendo no ha sido suficiente, y hay algunos quienes quieren abandonar esta carrera ministerial que es tan hermosa y maravillosa. Para aquellos que hemos pasado el proceso lo podemos entender, pero hay algunos que se encuentran en una situación entre la espada y la pared y no saben qué hacer. Bueno, lo que yo te diría es, llénate de amor. La antítesis del temor no es la valentía bíblicamente. La antítesis del temor es el amor. El texto bíblico dice, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando no somos llenos o no estamos perfeccionándonos en el amor, los temores son los que nos gobiernan, y el espíritu de temor es un espíritu de esclavitud, dice el texto de la palabra. Entonces, la clave está principalmente en amar al Señor y obedecer al Señor
en lo que Dios quiere para ti, porque Dios no quiere hacerte daño. Él no te va a hacer daño. Él va siempre a ir de gloria en gloria, llevándote en la vida. Y su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, pero para eso necesitas una transformación de tu manera de entender las cosas. Me pasó a mí. Estoy hablándote desde la experiencia, no te estoy hablando desde la teoría, desde la experiencia. Los últimos 25 años, que son los años en los que, digamos, yo me solté totalmente a obedecer el llamado del Señor, han sido los mejores años de mi vida. No que no haya habido dificultades, ha habido muchas dificultades, muchas batallas y todo, pero sumando, restando y multiplicando, han sido los mejores años de mi vida. No hay cosa mejor que obedecer el llamado del Padre Celestial. Bueno, para concluir esta entrevista, Pastor, quisiera pedirle que ore por estas personas quienes sé que están viendo este programa y están entendiendo que han estado enfocados quizás en el problema y habían dejado de lado ese elemento llamado fe, pero sé que a través de este programa muchos están entendiendo y comprendiendo que esa fe debe estar dirigida y direccionada por el Señor, porque para Él no hay nada imposible. Quiero invitarle para que ore por estas personas y que ahí donde tú estás, vamos, dispón tu corazón y juntamente con el pastor y misionero Juan Carlos Melo dirigen este tiempo ese problema, esa situación que vives para que Dios tome el control y se cumpla no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Oremos. Padre amoroso, te queremos rogar por obreros. Señor, hay muchos allí que nos están oyendo y que otros que ni siquiera nos oirán nunca, pero están allí, Señor, y tú los ves. Y te rogamos, Padre, que les ayudes. Señor, levanta obreros que te amen. Señor, y todos ellos que están dudando, Señor, porque tienen muchos temores, porque sienten las circunstancias difíciles y el enemigo ha estado batallando, Señor, en sus mentes, en sus emociones, en sus circunstancias. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, permíteles vencer, permíteles ver aquello que no están viendo, Señor. Padre, levanta a estos obreros maravillosos, Señor, que tú tienes en toda América Latina, en todo el mundo hispano. Señor, que tu mano amorosa de Padre los sostenga, los sustente, los acaricie, les permita confiar. Edifica, Señor, tu iglesia y, Señor, expande tu iglesia para que las puertas del infierno no puedan resistir en ese avanzar de la iglesia, guiado por estos obreros llenos de amor y de fe y de confianza en ti, Señor, porque no es nuestra obra, es tu obra. Señor, levanta a estos obreros, te lo rogamos, y todas esas luchas, esas frustraciones, esos malos pensamientos, esas malas experiencias sean retiradas y sean sanadas, Padre, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Le damos gracias a Dios. Gracias, Pastor Juan Carlos Melo, por estar aquí con nosotros en esta gran entrevista donde hoy hemos aprendido mucho y de verdad me llevo este mensaje acerca de caminar con el amor y la compasión de Dios, que la iglesia necesita sensibilizarse, volver a sus raíces, a su origen, que es Cristo. Y bueno, aquellas personas que quieren esa capacitación, esa formación que ustedes vienen realizando a través de la red de multiplicación, un número de contacto, un correo, a donde ellos pueden escribirle y pueden ubicar para saber más acerca de esta gran comunidad que ustedes vienen desarrollando. Bueno, pueden entrar a nuestra página web www.reddemultiplicacion.com o .org y allí encuentran los contactos de todos y cada uno de los
representantes de la red en cada uno de los países de América Latina, según cada país, entonces pueden contactar. Pero esa es la dirección. Oh, genial. ¿El contacto de alguna persona aquí en Perú? ¿En Perú? ¿En Perú? Bueno, tenemos a Diego Trujillo, ¿cierto? Es de Trujillo, la de Trujillo, @reddemultiplicacion.com. Ok, él es el representante aquí en Perú. Sí, él es el contacto para saturación en el Perú. Sí. Genial. Entonces, ahí está la información. ¿Quieres tener esa capacitación en tu iglesia? Ellos vienen realizando un gran trabajo capacitando pastores, ministros, líderes. ¿Quieres romper esos obstáculos, esos límites? También puedes contactarte con ellos a través de estos correos que ya han brindado para que tú también seas parte de esa red de multiplicación y seas un plantador, seas también parte de esta gran visión, de esta gran misión que Dios ha puesto en este equipo para juntos podamos crecer. Pastor, gracias una vez más. Ahora sí nos vamos. Un último mensajito que le puede dar a aquellas personas que nos están viendo. Bueno, tal vez solamente animarles a que oremos por obreros principalmente. Y si eres alguien que Dios te está llamando, en tu corazón sientes que Dios te está llamando a ser un plantador de iglesias, no dudes, camina, ora y camina. Obedece lo que Dios te va guiando paso a paso, un día a la vez, y al final de cuentas Dios te va a llevar en un proceso de Él mismo. Así que fe y obediencia, oración y acción. Bueno, ahí está el consejo de parte de nuestro pastor, ministro, misionero, consejero, Juan Carlos Melo, y el trabajo que él está realizando de verdad es algo increíble. ¿Deseas ser ese protagonista? Entonces es tiempo que sigas ese llamado que Dios ha puesto en tu corazón y vamos, no dejes que el miedo, la duda maten tu fe, sino muy por el contrario. Lima, Perú, activa tu fe para ver algo grande que Dios tiene preparado para ti, para este tiempo. Que tengas un hermoso día y que Dios te bendiga. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.